Bienvenidos a este espacio de interpretación y reflexión sobre taoísmo clásico. En 2024 comenzó este podcast de la Escuela Taoísta de la Unión Completa con un capítulo de presentación sobre los temas que iba a tratar. Sin embargo, después de 14 capítulos en un año, me di cuenta de que no se había cumplido el propósito colectivo ni el papel de intermediario entre los textos clásicos y aquellas personas que desconocen el taoísmo. Por esta razón, añado ahora a posteriori una pequeña presentación al audio original donde explico que los primeros 14 capítulos, que considero como la primera temporada, son, aunque algo colectivos, sobre todo mi propia mirada conceptual del taoísmo. Son capítulos centrados fundamentalmente en definir y contextualizar conceptos y expresiones comunes en los textos clásicos y modernos sobre taoísmo, con la idea de establecer un lenguaje común sobre todo. La segunda temporada, después de hablar con algunos compañeros de la escuela, la hemos abordado desde otro punto de vista. Aunque de vez en cuando yo siga definiendo e interpretando algunos conceptos para continuar estableciendo ese lenguaje común que nos permita entendernos mejor, el núcleo más importante del programa serán las tertulias, donde diferentes personas podrán compartir sus experiencias en el taoísmo, junto con algunas entrevistas a personas tanto de la Escuela Taoísta de la Unión Completa como de otras escuelas o disciplinas internas que puedan ampliar la visión del taoísmo. Las tertulias tienen el propósito de compensar la abstracción y reflexión racional de los capítulos más teóricos con el compartir de nuestras vivencias más experienciales, no tan abstractas y más concretas al tratar de integrarlas en nuestro día a día. Por esta razón, si el interés del oyente es hacer un trabajo intelectual de comprensión del taoísmo, le recomendamos escuchar los capítulos que tratan los conceptos taoístas. Pero, por otro lado, si el interés por el taoísmo tiene que ver más con acercarse a lo que supone una práctica taoísta, le recomendamos ir a los capítulos de las tertulias o a las entrevistas donde se puede apreciar mejor cómo se puede vivir hoy en día la cultura taoísta. A continuación, la presentación original del programa. Hoy en día, en el año 2024, año del dragón según el calendario chino, el taoísmo es una cultura superviviente si tenemos en cuenta su origen milenario. No es una cultura de masas, pero lo cierto es que nunca lo ha sido. Nunca ha pretendido ni adoctrinar ni sumar adeptos, estableciendo dogmas y verdades absolutas. Cuando todo el mundo reconoce lo bello como bello, esto en sí mismo es fealdad. Cuando todo el mundo reconoce lo bueno como bueno, esto en sí mismo es malo. El sabio maneja sus asuntos sin actuar y difunde sus enseñanzas sin hablar. No niega nada a las innumerables cosas. Las construye sin atribuirse nada. Hace su trabajo sin acumular nada por él. Cumple su tarea sin vanagloriarse de ella y precisamente por no vanagloriarse nadie se la puede quitar. Estas frases pertenecen a un capítulo del Tao Te Ching. Hay que entender que son expresiones que, cuando son interpretadas casi literalmente y sacadas de contexto, pueden sonar contradictorias y confusas. En programas posteriores, aclarar o ampliar los diferentes puntos de vista desde donde se pueden leer los textos clásicos es uno de los propósitos de este programa. Pero dejando claro que nunca pretenderemos sentenciar o crear dogmas. La ambigüedad y el relativismo de los textos clásicos necesita de un familiarizarse de la terminología y manera de transmitir del taoísmo. El hábito de leer textos clásicos sin necesariamente interpretarlos y sin sacar conclusiones, con el tiempo nos permitirá percibir y entender la claridad que nos puede aportar en la vida cotidiana el iniciarse en el camino del Tao. Este programa lo hemos titulado Taoísmo Clásico por varias razones.
Una de ellas es porque, como planteamiento de punto de partida, vamos a distinguir entre taoísmo antiguo, taoísmo clásico, taoísmo religioso y taoísmo actual. Las teorías y conceptos que vamos a intentar compartir están fundamentados en el estudio de los siguientes 5 textos clásicos: el Tao Te Ching, el Wen Tzu, el Die Zu, el Chuan Tze y el Canon de Medicina Interna. El taoísmo clásico tuvo su auge entre el 700 y 220 a.C., más o menos. Y una de sus características comunes es que no son textos dogmáticos. Al contrario, son textos abiertos a múltiples interpretaciones y reflexiones en diferentes capas o ámbitos. Los textos se presentan en forma de poesías o cuentos, con un propósito bien claro: el propósito de sugerir ciertas directrices o actitudes. Estas poesías y cuentos, aunque se pueden interpretar literalmente en una primera fase de estudio, no es precisamente la recomendación de la escuela. Su transmisión adquiere un potencial mayor cuando, después de leerlos, se practica meditación o sencillamente uno se va a dormir. Los textos clásicos, sobre todo las poesías, están diseñadas más para transmitirlos oralmente que leídos. Y es por eso que algunos textos incluso se pueden cantar, adquiriendo el potencial sonoro que tiene la música de hacer de puente entre lo consciente y lo inconsciente, para sugerir estados de conciencia y apertura. Son los estados de conciencia diferentes al cotidiano. Los que no somos chinoparlantes nos perdemos el potencial de efecto directo y vibracional del sonido. Pero por suerte el sonido solo es un potenciador de la esencia del mensaje. Podríamos decir que los 5 libros mencionados son el cuadro teórico del taoísmo clásico. Y en todos ellos hay una pauta común. La teoría que acompaña al taoísmo es más una sugerencia abierta al subconsciente que un ensayo que pretende explicar y definir una verdad absoluta. Y esto es lo que precisamente hace más valiosos, válidos y universales estos textos, además de otra razón para el título. También hay que reconocer que el término taoísmo es una palabra relativamente moderna, ya que surge en la época de los clásicos, aunque de forma indirecta, ya que los clásicos ponen bastante énfasis en no querer limitar lo ilimitado. Desde su punto de vista, no se puede definir ni limitar lo infinito, ni siquiera con un nombre. En el Tao Te Ching se menciona al Tao de la siguiente manera: del Tao se puede hablar, pero no del Tao eterno. Pueden nombrarse los nombres, pero no el nombre eterno. O también había algo indefinido, pero completo en sí mismo, nacido antes de cielo y tierra, silencioso y limitado, único e inmutable, aunque impregnándolo todo sin excepción, puede considerarse como la madre del mundo. No conozco su nombre, lo denomino Tao. En otro texto, el Tao carece eternamente de nombre. La distinción entre periodo clásico y antiguo podría decirse que empieza con la aclaración de lo que es posible estudiar y lo que no es posible estudiar. El Tao no se puede estudiar directamente, sin embargo, sus manifestaciones sí. Podríamos decir que hay toda una declaración de principios teóricos y filosóficos a seguir cuando el Tao Te Ching dice: como origen de cielo y tierra no tiene nombre, pero como la madre de todas las cosas se le puede nombrar. Así pues, oculto desde siempre, hemos de contemplar su esencia interna, pero manifestándose continuamente, hemos de contemplar sus aspectos externos. Apuntan ya estos textos a la idea dual de lo interno y lo externo, que más adelante en otros programas podremos profundizar y estudiar en relación con los conceptos de unidad y dualidad. En la escuela taoísta de la unión completa entendemos, o más bien nos centramos, en seguir esta línea clásica de estudio del Tao, o mejor dicho, estudio de las manifestaciones del Tao. Partimos de la idea de que lo externo alimenta lo interno y que lo interno alimenta lo externo. El taoísmo juega mucho con la paradoja y aunque su interés se centra bastante en la idea de abrirse a conectarse, a sentir, a percibir, a abrirse, a intuir la unidad o naturaleza esencial, va a ser el juego y la experiencia de lo dual lo que va a estudiar fundamentalmente. En principio, al menos en nuestra visión, para el taoísmo no hay búsqueda, no hay objetivo. No hay expectativas cuando se trata del estudio de la unidad universal. Sencillamente porque lo infinito, lo desconocido, no se puede estudiar, no se puede explicar, no se puede definir.
El taoísmo siempre ha abogado por estudiar el Tao de forma indirecta. Y por eso el concepto de Wu Wei, que nosotros traducimos como acción vacía, es tan importante. En lo referente a lo interno, cuando de forma natural, cuando se vive sin luchar, sin ir a la contra de la naturaleza interna de cada uno, surge una conexión con lo sagrado, con lo desconocido. Esa conexión llega, no se busca directamente. Sentir la unidad es intuitivo, es espontáneo, es claro. No hay duda, no hay sugestión, no sucede por fuerza de voluntad. Esta conexión la puede hacer todo el mundo y de hecho consideramos que todo el mundo vive a lo largo de su vida esa conexión cada cierto tiempo, porque nuestro espíritu, nuestra naturaleza esencial, no lucha por manifestarse, pero si uno calma su mente, la intuición de ese espíritu se hace presente. Incluso en el alocado y acelerado mundo de hoy en día, donde la mente lo dirige y controla todo, hay momentos en que el espíritu nos da toques de atención para que dejemos de luchar. Una de las maneras en que lo hace es cuando dormimos, a través de sueños que son vividos como reales. Mencionaremos la visión de los sueños que tiene la escuela en un programa futuro, ya que son una pequeña parte de nuestro trabajo interno. Desgraciadamente, hoy en día se hace poco caso al bien dormir e incluso se considera una pérdida de tiempo, cuando para el taoísmo, al dormir, vivimos una vida paralela muy interesante que complementa nuestra vida despiertos. Hoy en día, en que vivimos tan desconectados de la naturaleza en general y de nuestra propia naturaleza, la manera más común que tiene nuestro espíritu de manifestarse es a través de las enfermedades, frenando inercias que van en contra de nuestra naturaleza. Pero el concepto que tiene el taoísmo de la salud y la enfermedad también necesita una reflexión más profunda que esta simple mención y distinción entre enfermedades del espíritu y enfermedades humanas. Por otro lado, en el taoísmo hay toda una serie de prácticas externas como la alquimia, el qigong, algunas meditaciones, prácticas marciales, que en su día fueron estudiadas a base de fuerza de voluntad y con un propósito y un objetivo claro y concreto. Estas prácticas y sus técnicas son innumerables, porque como dice el dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Y en esto de los maestrillos y sus librillos reside una de las desventajas más grandes de Occidente a la hora de asimilar el taoísmo. En cierto modo, es normal que cada maestro haga suya una práctica o técnica determinada. Podríamos decir que es la manera de integrar la esencia, lo interno de una práctica. Esto sucede cuando la naturaleza de una persona es capaz de asimilar lo original y manifestarlo sin esfuerzo, sin intención. En definitiva, es parte de su vida. Es por esto que es lógico y natural en las prácticas taoístas que el maestro deje y añada su impronta. El problema está cuando el mercantilismo, las técnicas, las habilidades y las formas se convierten en lo auténtico, en el sistema original, en el método perfecto, etcétera, etcétera. Y como todos sabemos, el sistema capitalista de Occidente es precisamente lo que busca. Ser el mejor, ser auténtico, ser iluminado, en fin, en definitiva el éxito y un objetivo concreto. Y hay que tener en cuenta que incluso querer ser humilde o ser bondadoso o cualquier cosa, por noble que sea, si no está en tu naturaleza, para el taoísmo es falta de sinceridad, con lo cual se aleja de la virtud. La virtud será otro tema a reflexión, ya que la virtud es de las pocas propuestas que el taoísmo propone cultivar y, por supuesto, de forma indirecta, no como objetivo, sino como estudio. Solamente adelantar una de las interpretaciones del taoísmo sobre el concepto de virtud. El virtuoso es aquel que no necesita apenas aprender una técnica, como podría ser tocar el piano, por ejemplo. De forma natural toca el piano sin esfuerzo y por ello puede practicar constantemente sin cansarse. No lucha contra su naturaleza y toda esa práctica sin esfuerzo le lleva al virtuosismo, ya que no es que nazca ya sabiendo tocar el piano. Lo toca sin más y le resulta muy fácil. Esto sería un ejemplo de lo que puede significar la virtud, pero el término va más allá y es mucho más profundo. Como todos los conceptos taoístas, se pueden estudiar desde lo interno y desde lo externo. Como escuela trataremos de aunar e investigar en la idea de la unión de lo interno con lo externo. Y por eso siempre pondremos un pie en cada propuesta. De manera que el trabajo interno siempre tendrá un punto de externo y el trabajo externo tendrá una actitud interna de apertura. Constantemente hablaremos de intención y no intención, de búsqueda y no búsqueda, de dentro y afuera, de ser y no ser,
hacer sin hacer, términos constantemente taoístas. Hablaremos del círculo como unidad, del yin y del yang como dualidad, de los tres tesoros, del original y de lo adquirido, del fuego y el agua, de lo diurno y de lo nocturno. Creemos que es importante hacer hoy en día una redefinición de muchos términos, si queremos entender los clásicos y sobre todo ponerlos en práctica. Bueno, he mencionado varias veces la palabra escuela y he hablado todo el tiempo en plural, porque los temas que vamos a tratar van a ser reflexionados e interpretados siempre desde el punto de vista de diferentes integrantes de la Escuela Taoísta de la Unión Completa. Con esto queremos mantener una coherencia con la filosofía taoísta, expresando que no hay una definición verdadera y única del taoísmo. Intentaremos hacerlo entre todos, algo que se pueda entender. No somos seres individuales, somos seres sociales, no solo para la supervivencia. El conocimiento es también colectivo. La filosofía de la escuela aboga por el tópico de conocerse a uno mismo, pero matizando que la manera de conocerse a sí mismo es conociendo a los demás. Y además, ese conocerse tratamos de transformarlo en un sentirse a sí mismo, sintiendo a los demás. Conocerse a sí mismo no es la idea de conocer psicológicamente o qué arquetipo tienen las otras personas o ese tipo de cosas. Es más bien lo que acabo de decir, es sentir, tratar de sentirlo de verdad y entrar a una empatía con los demás. Aunque estos programas tienen un carácter predominantemente teórico, la filosofía de la escuela aboga por poner el fuego debajo del agua. La expresión fuego debajo del agua se entiende cuando el fuego se asocia a la mente y el agua se asocia al sentir del cuerpo, a la sensación. Todos conservamos la capacidad de sentir a los demás, pero la dinámica cultural y la evolución del ser humano, hoy en día donde prima lo racional y material, no apunta hacia ese potencial interno. En general, en el día a día de las personas predomina el control mental, la fuerza de voluntad, la razón, la operatividad, en definitiva, la mente, el fuego. Y apenas nos dejamos guiar por la intuición, lo espontáneo, las sensaciones corporales, en definitiva, el cuerpo, el agua. Los campos estudiados desde una visión taoísta hoy en día son inabarcables por una sola persona, pero hay una visión, una manera de abordar los temas que es común a todas ellas. Nosotros la llamamos trabajo nocturno y tiene mucho más que ver con el sentir que con el comprender. La idea de sugerir y abrir va a ser uno de los fundamentos de este programa y este equipo. Aunque la voz más escuchada será la del que os habla, las interpretaciones y reflexiones llegarán de algunos de los integrantes de la escuela. Todos ellos practicantes experimentados. En algunos capítulos, la interpretación y exposición irán directamente de la voz del monje taoísta y director de la escuela, Gabriel Nieto. Uruguayo de nacimiento, pero desde muy temprana edad ha convivido en comunidades taoístas y es quien más ha profundizado en el estudio y práctica del taoísmo clásico. De hecho, el título de monje taoísta no hace referencia a ninguna pertenencia a algún grupo religioso, sino al reconocimiento de la comunidad taoísta con el compromiso por parte de Gabriel de transmitir la práctica del taoísmo. También, y más como un deseo que como algo que sucederá, aunque de forma indirecta está presente en nuestras reflexiones, quizás podamos contar algún día con la voz del maestro Chai, aunque sea en portugués, idioma que habla, además del chino. El maestro Chai lleva más de 50 años estudiando y recuperando las prácticas, no ya del taoísmo clásico, sino del taoísmo antiguo. Prácticas como el Pakwa, el Lao Chi Kung, meditaciones y las relacionadas con los orígenes chamánicos del taoísmo. Chai Wen-yu, cuya madre es de origen mongol, aporta esa apertura original del taoísmo, que aunque Occidente ha llegado como algo innato de la cultura china, no es exactamente así cuando hablamos del taoísmo antiguo. El conocimiento del maestro Chai sobre el taoísmo antiguo es profundo. Sin embargo, el conocimiento de los que aportaremos nuestra experiencia al programa no lo es tanto. Esta es otra de las razones por la que el título del programa es Taoísmo Clásico y no Taoísmo Antiguo. El intento del equipo será hacer de puente entre el taoísmo antiguo y el clásico, para hacerlo contemporáneo y, en la medida de lo posible, superar la barrera del idioma, del chino al portugués y del portugués al castellano. Y así pues, aunque en general en el programa hablemos e interpretemos el taoísmo clásico, fundamentalmente por la razón anteriormente dicha de que el taoísmo es una cultura que estudia las manifestaciones del Tao y no el Tao en sí mismo, las prácticas y conceptos de los que hablaremos tienen mayor relación con el taoísmo antiguo.
Esto es debido a que la fuente de las prácticas propuestas de las que se nutre la escuela tienen que ver con el origen. Un origen sobre el que están basados los clásicos. Las prácticas tienen más relación con el origen que con las prácticas más modernas que surgieron de los libros clásicos. Precisamente una de las dificultades para acercarse al taoísmo es la dificultad del acceso a los orígenes. Por tradición, el taoísmo nunca ha abogado por el marketing o empeño exagerado para transmitir su visión del mundo o enseñanzas. Fundamentalmente porque considera que teniendo como tenemos todos el mismo origen, todas las personas pueden vivir en armonía con el Tao. Eso no significa que todos podamos ser inmortales, que todos busquemos el mismo objetivo. De hecho, para los taoístas no hay objetivo tal, como convertirse en inmortal o iluminarse o algo por el estilo. No hay objetivo, sencillamente. No luchar, reconocer y desarrollar la naturaleza interna de cada uno es lo más parecido a hacerse uno con el Tao o vivir en armonía con la naturaleza. La naturaleza de uno, de los demás y de las cosas. De hecho, otra idea básica y fundamental sobre la que vamos a reflexionar en futuros programas es la referencia y tema de estudio de la naturaleza. Como decíamos, el cambio y la adaptación han sido y son el signo de identidad del taoísmo. Su referencia de estudio más próxima a un dogma, que en realidad es un punto de partida, por algún lugar hay que empezar, es el cambio continuo y evolución de la naturaleza. La naturaleza terrestre, la humana y la celeste. Estas tres naturalezas merecen un capítulo completo de reflexión, pero vamos a hacer un pequeño apunte que puede dar pistas sobre la dirección de las prácticas de la escuela. Brevemente vamos a definir estas tres naturalezas. Naturaleza terrestre como la naturaleza que comprende toda la vida del planeta Tierra. Entendiendo que para el taoísmo la Tierra también es un ente vivo. Para el taoísmo todo tiene un espíritu, una naturaleza esencial. La naturaleza humana como la naturaleza interna y externa de cada uno. Y la naturaleza celeste como la naturaleza del cielo del universo, entendido como lo desconocido o la manifestación de la fuente del origen de todo. Tenemos que matizar y aclarar que cuando hablamos de la naturaleza del cielo del universo, no estamos hablando del Tao, sino de sus manifestaciones. Esta fuente del origen de todo, en periodos clásicos comenzó a llamarse Tao, a raíz de su mención en el Tao Te Ching. Es cuando la palabra empieza a coger fuerza y se establece posteriormente. También hay que decir que a veces cuando se habla de naturaleza en general se habla de cielo y tierra juntos, siendo lo humano solo una parte. Tres naturalezas mencionadas han sido objeto de estudio durante miles de años, porque nunca se han dejado de estudiar en la medida que las prácticas externas necesitan adaptarse a los contextos culturales e históricos. Una época en la que no había ni televisión, ni internet, ni la comunicación era global. El tiempo no discurría igual. Durante cientos de años, prácticas que habían sido fundamentalmente internas y transmitidas directamente de maestros a discípulos, con los textos escritos pasan a una transmisión y difusión más abierta y accesible. Incluso se hace accesible para personas cuya naturaleza no estaba preparada para integrar estos conocimientos. Esta apertura y transmisión, de alguna manera más concreta y teórica que la anterior, crea una división más acentuada entre lo interno y lo externo. Además de la naturaleza cíclica de cualquier fenómeno o concepto que se encuadre dentro de una dualidad, creemos que esta es una de las razones que llevó al distanciamiento progresivo entre lo interno y lo externo, entre las escuelas taoístas del norte y las del sur, y a uno de los problemas más grandes de Occidente para entender el taoísmo actual. Occidente no termina de entender el concepto de la acción vacía, Wei, fundamentalmente porque no es capaz de distinguir entre interno y externo, y no es capaz de distinguir que interno y externo tienen la misma importancia. Dicho de otra manera, no es capaz de distinguir entre la forma y sus manifestaciones. En general, la mente occidental, por cultura, atribuye a la forma, o lo que es lo mismo, a las prácticas, a las habilidades de las personas, a la intención, se atribuyen el poder y la capacidad de manifestarse. Y niega, en cambio, esa misma capacidad de manifestarse a la no forma, a lo que no se sabe de dónde llega. El concepto de Wu Wei, acción vacía, por supuesto necesita explicarse y meditarse bastante más extensamente que lo aquí expuesto. Pero siendo este un programa de presentación, volvemos a lo genérico
y diremos que los contenidos y temáticas tan extensas del taoísmo en el período clásico fueron estudiadas en profundidad, y por ello nos gustaría contextualizar en primer lugar el propósito y la dinámica de este programa. El taoísmo es una cultura que a lo largo de la historia, sobre todo a partir del período clásico, ha dedicado su estudio a lo externo, a las manifestaciones o experiencias de vida. Lo que más le interesa es la vida en sí. Siempre con una mirada abierta a abrir puertas que nos den claridad o cuando menos amplíen nuestra mirada de lo interno o desconocido. Dicho de otra manera, ha estudiado lo interno siempre de manera indirecta. Por un lado, aceptando lo interno como algo que sucede más allá de nuestro control y forma parte de nuestro destino. Y por otro lado, trabajando lo externo para adaptarnos a la experiencia de la vida, ya que el taoísmo considera al ser humano como una manifestación de la naturaleza, de la vida, y no al revés. Aceptación y adaptación son dos claves para la práctica, por lo que en un futuro será importante dedicarles un tiempo para clarificar su significado y así no confundir aceptación con resignación y cosas por el estilo. El taoísmo, a lo largo de la historia, ha oscilado entre prácticas internas o externas. En el periodo de taoísmo antiguo, las prácticas tuvieron una índole más interna, donde el chamanismo, con su capacidad de conexión con lo que consideraba superior, era lo más importante. En la medida que las experiencias estadísticamente empiezan a repetirse y confirmarse el potencial de causa-efecto, las prácticas empiezan a cerrarse y las formas y las habilidades empiezan su recorrido hacia el extremo de las prácticas externas, las que hoy en día predominan. Se jerarquiza la mente, el cuerpo y el espíritu. Y se llega a la supremacía de la razón y de la mente externa, incluso anulando hoy en día la existencia de una mente interna que no se puede controlar. Creemos que el periodo clásico fue el que más se acercó con su propuesta y estudio a la unidad de lo externo y lo interno. Entendemos el taoísmo como un camino, una experiencia de vida en el que precisamente la experimentación y el aprendizaje que nos aportan estas experiencias son la esencia y la maestría de la vida. Y entendemos que hay dos tipos de aprendizajes. Uno lo podemos recorrer a través de la fuerza de voluntad y el otro solo abandonando esa fuerza de voluntad, abriéndonos a una percepción más allá de las naturalezas del cielo, tierra y humana. Al hilo de esta última reflexión sobre la naturaleza, si consideramos a las personas como seres colectivos, siempre es posible aprender de todas ellas, y puntualmente todas las personas pueden ser maestras. Pero en términos generales, cuando la atención se pone en el autoconocimiento de nuestra naturaleza esencial, en la escuela consideramos que solo hay dos maestros principales, la vida y uno mismo. Asociamos la vida a la naturaleza, el cielo y la tierra, y asociamos ese uno mismo como la naturaleza humana. Esta idea de hacer camino experimentando la vida, expresada a modo de poesía por un practicante de la escuela, dice así: duermo, llega la noche cubierta de un cielo estrellado, circulo y llegan del recuerdo las palabras del maestro. La práctica empieza cuando termina la práctica, y en medio, el misterio. Respiro y me expando a la deriva por el cielo estrellado, por el vacío de la nada. No sé, circulo, respiro, duermo y en medio, la vida, experimentándose. Como anticipo de programas futuros, podemos aquí presentar temas generales sobre los que tratará el programa. Trataremos de compartir nuestra experiencia sobre el Lao Chi Kung, la alquimia y una meditación taoísta a la que nos gusta referirnos como trabajo nocturno. Reflexionaremos sobre cuentos y poesías de los clásicos, a la vez que trataremos de contextualizar con las prácticas propuestas conceptos como el círculo, el centro, el espíritu, la vitalidad, la energía, la inmortalidad, muchos. Todo esto, por supuesto, se enmarca dentro de un marco teórico que hoy en día la escuela considera importante por la incomprensión y consecuente práctica superficial que sufre el taoísmo tanto en Occidente como en Oriente. La idea del éxito, de la búsqueda de materializar todo en resultados concretos, se ha apoderado de expresiones y conceptos taoístas que para nada enfocan su mirada en los objetivos. Aceptar el no sé es una de las máximas que hoy en día más necesita poner en práctica un practicante de taoísmo para desde la humildad abrirse a lo desconocido. Por esto, aunque debido a la idea del círculo como armonía,
Consideramos que en el estudio de la naturaleza esencial, cuerpo, mente y espíritu tienen la misma importancia. En nuestras prácticas internas diarias valorizamos la actitud como el 50%, la constancia que no exigencia al 45% y el 5% se lo damos a la técnica. Con esto queremos decir que aunque sea como sugerencia esta actitud, trataremos de incentivar la práctica frente a la teoría. Desde la escuela consideramos que hoy en día la práctica e integración de la filosofía taoísta en la vida es más importante que la teoría. Esto no significa que menospreciemos la teoría. Sencillamente creemos que la teoría sin práctica tiene un alto riesgo de convertirse en pura imaginación e incluso en fantasía. Aunque también es cierto que si la práctica sola, sin un contraste teórico con otros practicantes más experimentados, se vuelve compulsiva y obsesiva, también puede llevar a delirios producidos por la fantasía. Por otro lado, la imaginación es el instrumento de la mente a través del cual vamos a poder hacer visible lo invisible. La palabra es un claro ejemplo de cómo nuestro pensamiento se expresa y se hace visible a los demás. Dar más importancia a lo interno que a lo externo es solo cuestión de metodología, debido al contexto de predominio de lo externo, de la mente, de la razón, en las sociedades fundamentalmente occidentales y sobre todo las capitalistas en las que vivimos. Para finalizar, con el propósito de no perder la idea de trabajo colectivo, invitamos a los oyentes a enviar preguntas que mantengan la idea de apertura a la investigación y estudio de la evolución del taoísmo. A través del equipo trataremos de contestar en la medida de que nuestra experiencia nos permita. La idea de evolución, del cambio continuo, de apertura, es una idea clave para el tratamiento de las reflexiones sobre el taoísmo que vamos a manejar, ya que los estudios se basan en el aspecto original y filosófico del taoísmo y no en el taoísmo religioso, cuyo origen es mucho más tardío. Su origen se sitúa en el 20 a.C. y esta diferencia entre taoísmo filosófico y religioso será tratado en capítulo aparte. Me gustaría insistir también que aunque a veces en el discurso, cuando digo el taoísmo tal cual, o el taoísmo dice, o el taoísmo lo que sea, siempre es una interpretación que yo personalmente estoy haciendo en base a mi experiencia. Eso no significa que sea el pensamiento de la escuela. Por eso, aunque a la hora de hacer los guiones trataré de reflejar el espíritu de la escuela, será difícil que no aparezcan de vez en cuando expresiones que puedan parecer categóricas, ya que cada uno hablamos y compartimos con la convicción de haberlo experimentado personalmente o en colectividad a veces. Nuestra idea no es decir lo que el taoísmo es. Desde la escuela esperamos poder abrir puertas que inicien procesos de conocimiento esencial y sobre todo de autoconocimiento. Podéis escribir a juanjo@aranean.com o a hola@escuelataoísta.com. Un abrazo y hasta pronto.